Señor, aquí estoy, en el umbral de un nuevo día, cuando el mundo aún duerme y el silencio es mi único compañero. Antes de que el ruido de las prisas, de las obligaciones y de las voces ajenas inunde mi alma, vengo a ti, Padre. Vengo como un hijo que busca el rostro de su padre en la quietud de la mañana. La primera luz que se filtra por la ventana no es solo un fenómeno físico para mí, es un recordatorio de tu luz, esa que nunca se apaga, esa que ilumina las tinieblas más profundas de mi ser. Me siento aquí, en esta penumbra sagrada, y respiro. Inspiro tu paz, exhalo mis ansiedades. Inspiro tu presencia, exhalo el peso del ayer. En este acto tan simple, tan humano, reconozco que cada aliento es un regalo tuyo, un milagro silencioso que me mantiene anclado a la vida. Y mientras mi corazón encuentra su ritmo en esta calma, mi primer pensamiento, mi primera gratitud, se eleva hacia ellos, mis hijos, los tesoros que has depositado en mis manos, las estrellas que has colgado en mi cielo personal. Gracias, Señor. Es una palabra tan pequeña, tan insuficiente para abarcar la inmensidad de lo que siento. Gracias por el milagro de sus vidas, por el momento exacto en que llegaron a este mundo y cambiaron el mío para siempre. Recuerdo el primer llanto, el calor de su piel contra la mía, la sensación de asombro absoluto al contemplar la perfección de tus obras en un ser tan pequeño. No eran una idea, ni un plan, ni un proyecto, eran una persona, un alma eterna confiada a mi cuidado. Hoy, al verlos dormir en sus camas, con la inocencia pintada en sus rostros, ese sentimiento de gratitud se renueva con una fuerza abrumadora. Son tu herencia, flechas en mi aljaba, como dice tu palabra Salmo. Gracias por sus risas, que son la melodía más pura que he escuchado. Gracias por sus preguntas, que me obligan a buscar respuestas y a crecer en sabiduría. Gracias incluso por sus llantos y sus desafíos, porque en ellos me enseñas la paciencia, la resiliencia y la profundidad del amor incondicional. Cada uno de ellos, con su personalidad única, con sus dones y sus flaquezas, es un reflejo de tu infinita creatividad. A veces, en el torbellino del día a día, lo olvido. Me centro en las tareas, en la disciplina, en la logística de ser padre o madre. Pero en esta primera hora, Señor, quiero despojarme de todo eso y simplemente contemplarlos como lo que son: un don inmerecido, un préstamo sagrado. No son de mi propiedad, son tuyos, y me los has confiado para que los cuide, los guíe y los ame en tu nombre. Ayúdame a no olvidar nunca esta verdad fundamental. Ayúdame a que mi primer acto cada día no sea revisar el móvil o planificar la jornada, sino agradecerte por ellos. Que mi corazón se ancle en esta gratitud, porque sé que un corazón agradecido es un corazón humilde, y solo desde la humildad puedo aspirar a ser el padre o la madre que ellos necesitan y que tú deseas que yo sea. Que esta gratitud sea el cimiento sobre el cual se construya todo mi día, todas mis interacciones con ellos, todas mis decisiones. Gracias.
Padre, por el sonido de sus pasos por la casa, por el desorden de sus juguetes, por las historias que me cuentan antes de dormir. Gracias por el privilegio de verlos crecer, de ser testigo de cómo despliegan sus alas. Hoy elijo empezar el día no con una lista de quehaceres, sino con una letanía de agradecimiento por ellos. Porque antes que cualquier otra cosa, antes que cualquier rol que desempeñe en el mundo, soy el guardián de estas vidas preciosas. Y ese, Señor, es el mayor honor de mi existencia. Y al meditar en este don, Señor, surge en mí una conciencia profunda y a veces abrumadora de mi responsabilidad. Si ellos son tu regalo, entonces yo soy el administrador. No el dueño, sino el mayordomo. Esta palabra, mayordomo, resuena en mi espíritu esta mañana con una claridad particular. Un dueño tiene derechos, un mayordomo tiene deberes. Un dueño puede hacer lo que quiera con su propiedad, un mayordomo debe rendir cuentas a su señor. Padre, qué fácil es olvidar esta distinción en la vorágine de la vida familiar. A menudo, actúo como si sus vidas me pertenecieran, como si sus futuros fueran un proyecto de mi ingeniería personal. Trazo planes para ellos. Proyecto mis propios sueños no cumplidos, mis miedos, mis ambiciones. Quiero controlar sus decisiones para protegerlos del dolor, para asegurarles el éxito según los estándares del mundo. Y en ese afán de control, me convierto en un dueño ansioso en lugar de un mayordomo fiel. Perdóname, Señor. Perdóname por las veces que mi amor se ha vuelto posesivo, por las veces que mi guía se ha convertido en imposición. Hoy te pido que reajustes mi perspectiva. Ayúdame a verme a mí mismo como tú me ves un jardinero en tu jardín, encargado de cuidar estas plantas preciosas. Un jardinero no crea la semilla, ni la hace germinar, ni le da el sol o la lluvia. Esas son tus obras. El jardinero simplemente prepara la tierra, quita las malas hierbas, riega con diligencia y protege la planta de las plagas, confiando en que el Creador hará el resto. Quiero ser ese tipo de jardinero para mis hijos. Quiero preparar la tierra de su corazón con amor, ternura y seguridad. Quiero arrancar las malas hierbas de la mentira, del miedo y del egoísmo que intentan ahogar su crecimiento. Quiero regar sus almas con tu palabra, con el ejemplo de una vida de fe, con conversaciones honestas y profundas. Y quiero protegerlos, no aislándolos del mundo en una burbuja de cristal, sino dándoles las herramientas para enfrentar las tormentas, enseñándoles a discernir entre el bien y el mal, y mostrándoles que su verdadera seguridad no está en mí, ni en sus logros, ni en sus posesiones, sino en ti. Esta tarea de mayordomía me sobrepasa, lo reconozco con humildad. Mis fuerzas son limitadas, mi sabiduría es imperfecta, mi paciencia se agota. Hay días en que me siento completamente inepto, en que mis palabras hieren en lugar de sanar, en que mi cansancio me vuelve irritable y distante. En esos momentos, la tentación es tirar la toalla o, peor aún, endurecer el corazón y gobernar con autoridad en lugar de con amor. Por eso, en esta mañana, no solo te entrego a mis hijos, sino que me entrego a mí mismo,
Capacítame, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. Dame un corazón de pastor para mis pequeños corderos. Dame la sabiduría de Salomón para tomar las decisiones cotidianas. Dame la paciencia de Job para soportar las pruebas y los desafíos de la crianza. Dame el amor de Cristo, ese amor que es paciente. Es bondadoso ese amor que no tiene envidia, que no se jacta, no se envanece, Corintios. Que mi hogar no sea un reino donde yo impongo mi voluntad, sino un taller donde, bajo tu dirección, se forjan caracteres nobles, corazones compasivos y almas que te aman por encima de todo. Ayúdame a recordar que mi éxito como padre o madre no se medirá por los trofeos que ellos acumulen, ni por las carreras que elijan, sino por si aprendieron a amar, a perdonar, a servir y a caminar contigo. Libérame de la presión de crear hijos perfectos y ayúdame a enfocarme en criar hijos que te conozcan perfectamente. Que al final de mis días, cuando deba rendirte cuentas de mi mayordomía, pueda escucharte decir: bien, siervo bueno y fiel, Padre amado. Mientras el sol comienza a teñir el cielo de colores y el mundo despierta, mi oración se convierte en un clamor por su protección. Sé que en pocas horas saldrán por esa puerta para adentrarse en un mundo que no siempre es amable. Un mundo que a menudo es hostil a los valores que intento inculcarles. Es un mundo lleno de peligros visibles e invisibles. Peligros en la calle, en la escuela, en las pantallas que sostienen en sus manos. Y un miedo primario, un nudo en el estómago, a veces amenaza con robarme la paz. El miedo a un accidente, a una mala influencia, a una palabra hiriente que deje una cicatriz en su alma, al acoso silencioso que no me cuentan, a las ideologías que buscan confundir su identidad y robarles la inocencia. Reconozco este miedo ante ti, Señor. No quiero que me paralice, ni que me convierta en un padre sobreprotector que les impida vivir y crecer. Por eso, transformo mi miedo en una oración de fe, en un acto de entrega. Hoy, te pido que despliegues sobre ellos tu manto de protección. Te pido que envíes a tus ángeles para que acampen a su alrededor y los guarden en todos sus caminos, Salmo. Que sean una muralla de fuego a su alrededor, un escudo impenetrable contra toda flecha del enemigo. Imagino a tus ángeles caminando con ellos hacia la escuela, sentados a su lado en el aula, vigilando sus juegos en el patio, guiando sus dedos mientras navegan por internet. Que sus oídos sean sordos a las palabras de burla y de maldad, pero que estén atentos a la voz del amigo que necesita consuelo. Que sus ojos sean ciegos a las imágenes impuras y a la tentación, pero que vean la belleza en el rostro de cada persona y en la creación que los rodea. Que sus bocas se abstengan de la mentira, del chisme y de la crueldad, y que en cambio pronuncien palabras de ánimo, de verdad y de bondad. Señor, protégelos de la gente con malas intenciones, de aquellos que querrían aprovecharse de su ingenuidad o hacerles daño. Pon en su camino a adultos buenos y sabios, maestros, entrenadores, amigos de la familia, que sean una extensión de tu cuidado y de mi amor. Dales el don del discernimiento. Enséñales a escuchar esa voz interior,
tu Espíritu Santo susurrándoles, que les advierta cuando algo no está bien, cuando una situación es peligrosa o cuando una persona no es de fiar. Dales la valentía para decir no, para alejarse del peligro y para buscar ayuda cuando la necesiten. Pero mi oración por protección va más allá de lo físico. Te pido, con fervor, que guardes su corazón, porque de él mana la vida. Proverbios. Protege su corazón de la amargura que nace de las heridas, del cinismo que mata la esperanza, del orgullo que les impide pedir perdón y de la envidia que les roba la alegría. Construye una fortaleza alrededor de su mente. En un mundo saturado de información y de mentiras disfrazadas de verdad, ayúdales a desarrollar un pensamiento crítico a la luz de tu palabra. Que no sean llevados por cualquier viento de doctrina, sino que estén firmemente anclados en la verdad que eres tú. Y protege su espíritu, que el enemigo no encuentre ninguna fisura por donde sembrar la duda sobre tu amor, sobre su valor o sobre su propósito. Sella sus almas con tu espíritu. Márcalos como propiedad tuya, para que donde quiera que vayan, lleven la fragancia de Cristo. Hoy los cubro con la sangre preciosa de Jesús. Declaro que ninguna arma forjada contra ellos prosperará. Los envuelvo en oración, que es el abrazo de mi alma cuando mis brazos físicos no pueden alcanzarlos. Confío en ti, Señor. Mi capacidad para protegerlos es finita, pero la tuya es infinita. Eres su refugio, su fortaleza, su Dios en quien confían. Descanso en esa promesa. Y así, con el corazón en paz, puedo abrir la puerta y dejarlos ir, sabiendo que no van solos. Van contigo, Señor, mientras reflexiono sobre cómo enseñarles y guiarles. Una verdad ineludible se abre paso en mi conciencia. Ellos aprenden más de lo que ven en mí, que de lo que oyen de mí. Mis sermones sobre la paciencia se desvanecen cuando me ven perder los estribos en un atasco de tráfico. Mis lecciones sobre la honestidad se vuelven huecas si me oyen decir una pequeña mentira blanca por teléfono. Mis palabras sobre el amor al prójimo suenan a hipocresía si me escuchan criticar a un vecino. Soy un libro abierto para ellos, un espejo en el que se miran constantemente para aprender a ser, a sentir y a reaccionar. Y esta mañana, Padre, me pregunto con temor y temblor, ¿qué imagen de ti están viendo reflejada en mí? ¿Ven a un Dios de gracia y perdón, o a un Dios de juicio y crítica? ¿Ven a un Padre paciente y misericordioso, o a un jefe exigente e irritable? La responsabilidad es inmensa y, sinceramente, me siento indigno y torpe. Por eso, mi oración hoy es por mi propia transformación. Antes de pedirte que cambies a mis hijos, te pido que me cambies a mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 0. Púleme, Señor, como un alfarero moldea el barro. Quita de mí las asperezas del egoísmo, las grietas del orgullo, las impurezas del rencor. Ayúdame a ser un reflejo más nítido, más fiel de tu amor. Dame dominio propio.
que pueda aprender a hacer una pausa antes de reaccionar con ira. Que en lugar de un grito, mis hijos encuentren en mí una pregunta serena. Que en lugar de un castigo impulsivo, encuentren una consecuencia justa y dialogada. Enséñame a escuchar de verdad, no solo sus palabras, sino el corazón que late detrás de ellas. Que cuando me cuenten un problema, no me apresure a dar soluciones, sino que les ofrezca primero mi empatía y mi comprensión. Ayúdame a ser un ejemplo de perdón. Que me vean pedir perdón cuando me equivoco, no solo a ti, sino también a ellos. Que aprendan que equivocarse es humano, pero que la verdadera fortaleza reside en la humildad de reconocer el error y buscar la reconciliación. Que mi hogar sea una escuela de perdón, donde las ofensas no se guardan bajo la alfombra, sino que se sacan a la luz para ser sanadas con gracia. Conviérteme en un modelo de fe auténtica. Que no vean la fe como un conjunto de reglas o un ritual de domingo, sino como una relación viva y personal contigo. Que me vean orar no solo en momentos de crisis, sino también en la gratitud de lo cotidiano. Que me vean leer tu palabra no como una obligación, sino como quien bebe de una fuente de agua viva. Que vean que mi confianza en ti es real, que es el ancla de mi alma en medio de las tormentas de la vida. Y ayúdame, Señor, a enseñarles con alegría. Que la vida cristiana no les parezca una carga pesada y sombría, sino una aventura emocionante. Que vean en mí el gozo de servir, la paz que sobrepasa todo entendimiento y la esperanza que no defrauda. Que mi vida sea un testimonio tan elocuente, que despierte en ellos un deseo genuino de conocerte por sí mismos. Sé que fallaré. Habrá días en que el espejo que soy estará empañado por mi pecado y mi debilidad. En esos días, te pido dos cosas primero. Que tu gracia cubra mis imperfecciones, para que mis errores no les causen heridas profundas. Y segundo, dame la humildad para levantarme, para pedir perdón y para volver a intentarlo, mostrándoles así la lección más importante de todas, que no seguimos a un Padre perfecto, sino a un Salvador perfecto que nos ama a pesar de nuestras imperfecciones. Padre Celestial, inevitablemente, en esta jornada de la crianza, llega el momento de la corrección. Y es aquí, en el terreno de la disciplina, donde siento que camino sobre un campo minado. Mi corazón se debate entre dos extremos peligrosos: la permisividad que los deja sin guías claras y la dureza que puede herir su espíritu. Tu palabra me advierte, padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten colosenses. Esta frase resuena en mí esta mañana como una campana de advertencia. Exasperar, desalentar. Qué fácil es hacerlo sin querer. Con una palabra demasiado áspera, con una norma impuesta sin explicación, con una impaciencia que ellos interpretan como rechazo. Por eso, Señor, te pido sabiduría para disciplinar con amor, para corregir con el corazón de un padre, no con la vara de un capataz. Ayúdame a entender que el objetivo de la disciplina no es controlar su comportamiento para mi propia comodidad, sino formar su carácter para su propio bien. No se trata de que me obedezcan ciegamente,
sino de que aprendan a obedecerte a ti por convicción. Libérame de la ira. Oh, Señor, conoces mi lucha con la impaciencia, el cansancio, el estrés. Las presiones del día a día a veces se acumulan y estallan en un momento de frustración dirigido hacia ellos, que a menudo son solo el detonante, no la causa. Te ruego que me des dominio sobre mi temperamento. Antes de corregir, ayúdame a respirar, a orar en silencio, a pedir tu guía. Que mis correcciones nazcan de un lugar de amor sereno y de preocupación genuina, no de una explosión de ira de la que luego tenga que arrepentirme. Que mis palabras, incluso cuando son firmes, estén sazonadas con gracia. Ayúdame a separar el acto de la persona. Que mis hijos nunca duden de mi amor por ellos, incluso cuando desapruebo su comportamiento. Que puedan escuchar de mis labios frases como: te quiero muchísimo, pero lo que has hecho no está bien, en lugar de etiquetas hirientes que atacan su identidad. Que la disciplina en mi hogar sea siempre restauradora, no punitiva. Que después de una consecuencia, siempre haya un camino hacia la reconciliación, un abrazo, una conversación que sane la brecha. Que aprendan que el perdón es real y que cada error es una oportunidad para aprender y empezar de nuevo. Dame creatividad y consistencia. Ayúdame a establecer límites claros y razonables, y a mantenerlos con firmeza y amor. Que mis sí sean sí y mis no sean no, para que se sientan seguros en una estructura predecible. Pero también dame la flexibilidad para adaptar las reglas a medida que crecen y maduran. Te pido, sobre todo, que la fuente de mi autoridad no sea mi fuerza o mi posición, sino mi relación contigo. Que ellos vean que yo también estoy bajo autoridad. Que mis normas no son arbitrarias, sino que emanan de los principios eternos de tu palabra. Que cuando les pida que perdonen, sea porque yo mismo vivo del perdón. Que cuando les pida honestidad, sea porque la integridad es el pilar de mi vida. Así, la disciplina no será una batalla de voluntades entre ellos y yo, sino un entrenamiento conjunto para caminar todos en tus caminos. Señor, ser un buen disciplinador es quizás uno de los retos más difíciles de la paternidad. Requiere un equilibrio casi sobrenatural de firmeza y ternura, de verdad y gracia. No puedo hacerlo solo. Necesito que tu Espíritu Santo me guíe en cada situación, que ponga las palabras correctas en mi boca y la actitud correcta en mi corazón. Transfórmame para que mi disciplina sea un reflejo de la tuya siempre justa, siempre amorosa y siempre con el objetivo de acercarnos más a ti. Señor, mi oración esta mañana quiere ir más allá de lo visible, más allá de los comportamientos externos, para sumergirse en el océano profundo de su mundo interior. Porque sé que lo que se ve por fuera, sus acciones, sus palabras, sus éxitos y sus fracasos, no es más que la punta del iceberg. La verdadera batalla, la verdadera formación, ocurre en el lugar secreto del corazón y de la mente. Y es ahí, en ese jardín interior, donde te pido que trabajes de una manera poderosa. Te ruego por sus pensamientos. Vivimos en una era de bombardeo mental constante.
las redes sociales, la publicidad, las opiniones de sus amigos, todo compite por un espacio en su mente, sembrando semillas de comparación, de ansiedad, de insatisfacción y de mentiras sobre su identidad. Padre, te pido que seas el guardián de sus mentes. Ayúdales a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Corintios 0. Enséñales a filtrar lo que escuchan y ven a través de la verdad de tu palabra. Cuando la voz del mundo les diga que no son suficientes, que tu espíritu les susurre al oído que son amados, elegidos y creados maravillosamente a tu imagen. Cuando la tentación les presente un pensamiento impuro, que una alarma espiritual suene en su interior y les dé la fuerza para rechazarlo. Cultiva en ellos una mente sana, una mente que se deleite en lo verdadero, lo noble, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable. Te ruego por sus emociones. Ayúdales a navegar el complejo mundo de sus sentimientos. Que aprendan que sentir ira, tristeza o miedo no es pecado, pero que no deben dejarse gobernar por esas emociones. Dales la inteligencia emocional para identificar lo que sienten, para expresarlo de manera saludable y para entregártelo a ti en oración. Que no repriman sus heridas, sino que aprendan a traerlas a la luz de tu presencia para que tú las sanes. Protégelos de la plaga de la ansiedad y la depresión que aflige a tantos jóvenes hoy. Que su fuente de paz y de gozo no dependa de sus circunstancias, sino de su conexión contigo. Te ruego por la construcción de su autoestima, Señor, que su valor no se base en su apariencia física, en sus notas académicas, en su popularidad o en sus habilidades. Que su identidad esté arraigada de manera inamovible en el hecho de que son hijos tuyos. Que se vean a sí mismos como tú los ves, con un valor infinito. Comprados a un precio muy alto, con un propósito único y un destino eterno. Libéralos de la tiranía de la comparación. Que aprendan a celebrar los dones de los demás sin sentirse menos, y a reconocer sus propios dones con gratitud y humildad, usándolos para tu gloria. Te ruego por sus relaciones. Pon en su camino amigos verdaderos, de esos que construyen, que animan, que comparten su fe y sus valores. Amigos que sean como hierro que afila el hierro. Aléjalos de las amistades tóxicas que los arrastran hacia abajo. Y enséñales a ser ellos mismos ese tipo de amigo leal y bueno. Dales un corazón compasivo y empático. Que aprendan a ponerse en el lugar del otro, a sentir el dolor del que sufre, a defender al débil y a incluir al que está solo. Que su corazón se rompa por las mismas cosas que rompen el tuyo. Señor, yo solo puedo ver la superficie. Pero tú escudriñas los corazones y conoces los pensamientos. Te doy permiso para que entres en las habitaciones más profundas de su ser. Ilumina cada rincón oscuro. Sana cada herida oculta. Arranca cada raíz de amargura. Siembra en el terreno fértil de su alma las semillas de tu fruto amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que desde dentro hacia afuera
sus vidas se conviertan en un reflejo hermoso de tu obra en ellos. Padre mío, a medida que el día avanza y la vida reclama su urgencia, llego a uno de los actos de fe más difíciles para un padre: la rendición de su futuro. Qué fácil es decir confío en ti, pero qué difícil es vivirlo, especialmente cuando se trata de mis hijos. Sostengo sus futuros en mi mente como un frágil nido de cristal. Lo planifico, lo imagino, lo protejo con una ansiedad feroz. Quiero para ellos una vida sin sufrimiento, un camino de éxito, de felicidad, de seguridad y, en el fondo, Señor, sé que este deseo, aunque nace del amor, también nace del miedo y de una falta de confianza en tu soberanía. Mi visión es tan corta. Veo solo el siguiente paso, la siguiente decisión académica, la siguiente elección de amigos. Pero tú, oh Dios, ves el tapiz completo de sus vidas, desde el principio hasta el fin. Tus planes para ellos son infinitamente mejores que los míos. Tú mismo has dicho, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías. Hoy, en un acto consciente de mi voluntad, elijo creer en esta promesa. Elijo soltar mis manos del volante de sus vidas y ponerlas en las tuyas. Te entrego sus dones y sus talentos. Quizás yo sueño con que sean médicos, abogados o ingenieros, pero tú puedes haberlos llamado a ser artistas, misioneros o artesanos. Líbrame del orgullo de querer que cumplan mis expectativas. Abre mis ojos para ver los dones únicos que tú has depositado en cada uno de ellos, y dame la sabiduría para ayudarles a desarrollarlos, no para mi gloria, sino para la tuya. Que encuentren su vocación en el lugar donde sus pasiones y los talentos que les has dado se cruzan con las necesidades del mundo. Te entrego sus futuras relaciones, la persona con la que un día compartirán su vida. Si ese es tu plan para ellos, te pido que desde ahora prepares sus corazones y el corazón de esa persona. Que sea alguien que te ame por encima de todo. Alguien que les ayude a crecer en su fe. Alguien con quien puedan formar un equipo para servirte. Guárdalos de relaciones que los dañen, que los alejen de ti, que les rompan el corazón. Dales discernimiento para elegir bien y paciencia para esperar tu tiempo perfecto. Te entrego sus posibles fracasos y sufrimientos. Esta es la parte más dura, Señor. Mi instinto es construir un muro a su alrededor para que nunca experimenten el dolor del rechazo, la decepción o la pérdida. Pero sé que el sufrimiento es a menudo el cincel con el que tú esculpes nuestro carácter y fortaleces nuestra fe. Así que, en lugar de pedirte que les quites todas las pruebas, te pido que estés con ellos en medio de ellas. Que cada dificultad los empuje más cerca de ti. Que cada caída les enseñe a levantarse con más fuerza. Que cada herida los haga más compasivos. Que aprendan que tú eres un Dios que no nos libra de los valles de sombra de muerte, sino que camina con nosotros a través de ellos. Y así, Señor, con las manos abiertas, te los ofrezco. Su infancia, su adolescencia, su juventud, su vida adulta
sus decisiones, sus sueños, sus luchas y sus victorias. Todo es tuyo. Libérame de la ansiedad que me produce el futuro. Reemplaza mi preocupación por la oración, mi control por la confianza, mi miedo por la fe. Mi tarea no es diseñar su futuro, sino prepararlos para el futuro que tú has diseñado para ellos. Y la mejor preparación que puedo darles es enseñarles a conocerte, a amarte y a confiar en ti. Que su vida sea una aventura de fe, descubriendo paso a paso el maravilloso plan que tú tienes para ellos. Que su máxima ambición no sea ser exitosos según el mundo, sino ser fieles a tu llamado. Y yo, desde la orilla, seré su mayor animador, aplaudiendo no sus logros, sino su obediencia a ti. Señor, en esta quieta conversación contigo, tomo conciencia del poder inmenso que has puesto en mis labios, el poder de bendecir. A menudo asocio la bendición con un acto solemne, realizado por un sacerdote o un pastor. Pero tú me enseñas que, como padre, como madre, he recibido una autoridad espiritual en mi hogar para ser un canal de tu bendición sobre mis hijos. Las palabras no son solo sonidos que se lleva el viento, son vehículos de vida o de muerte. La muerte y la vida están en poder de la lengua, dice tu palabra. Proverbios. Que a menudo, en la prisa o la frustración, mis palabras han sido descuidadas, críticas o negativas. Palabras como eres un desastre, nunca aprendes, me sacas de quicio. Y cada una de esas palabras es como una pequeña piedra lanzada contra su espíritu, que puede dejar una magulladura, una grieta en su sentido del valor. Perdóname, Señor. Perdóname por cada palabra que ha maldecido en lugar de bendecir, que ha derribado en lugar de construir. Hoy quiero redimir mi lengua. Quiero convertirla en una fuente de bendición constante sobre mis hijos. Te pido que pongas un guardia en mi boca, que vigiles la puerta de mis labios, que antes de hablar me pregunte, esto va a dar vida, van a infundir valor, va a reflejar el corazón de Dios. Ayúdame a ser intencional en mis bendiciones, que no dé por sentado que ellos saben que los amo y los valoro. Quiero decirlo, quiero que lo escuchen de mis labios todos los días. Quiero bendecir su carácter, en lugar de centrarme solo en sus errores. Ayúdame a buscar y nombrar las virtudes que veo en ellos, incluso en Semilla. Decirles admiro tu corazón generoso. Veo cómo te esfuerzas por ser honesto. Me encanta tu creatividad. Eres un pacificador. Al nombrar esas cualidades, las riego. Las ayudo a crecer y a convertirse en parte de su identidad. Quiero bendecir sus esfuerzos. Que mi aprecio no dependa solo del resultado final. Que pueda bendecir el esfuerzo que ponen en sus estudios, aunque la nota no sea perfecta. Que pueda bendecir su valentía al intentar un deporte nuevo, aunque no ganen. Que aprendan que su valor no reside en el éxito, sino en la fidelidad y la perseverancia. Quiero bendecir su identidad espiritual. Quiero hablarles palabras de destino. Recordarles a menudo, eres un hijo amado de Dios. Dios tiene un plan increíble para tu vida.
has sido creado para un propósito que nadie más puede cumplir. Llevas el sello del Espíritu Santo. Estas palabras son anclas para su alma en un mundo que intenta definirlos de 1000 maneras diferentes. Y quiero hacerlo no solo con palabras, sino también con gestos. Una mano en el hombro mientras oro por ellos antes de ir a la escuela. Un abrazo que les comunique seguridad y aceptación incondicional. Una mirada de orgullo y de amor que les hable más que 1000 palabras. Señor, inspírame para crear rituales de bendición en mi familia. Quizás una oración específica al acostarse, o una palabra de bendición para cada uno en la mesa. Pequeños actos que, repetidos día tras día, construyan una fortaleza de amor y seguridad a su alrededor. Y te pido que anules el poder de toda palabra negativa que haya sido pronunciada sobre ellos, ya sea por mí, por sus compañeros, por otros adultos, o incluso por ellos mismos en su diálogo interior. Que cada palabra de maldición sea reemplazada por una doble porción de tu bendición. Que mis hijos crezcan bajo un cielo abierto de favor, sabiendo en lo más profundo de su ser que son amados, valiosos y bendecidos, no por sus méritos, sino porque son tuyos. Que mi voz se una a la tuya, Padre, para susurrarles constantemente al oído quiénes son en realidad. Padre, en este proceso de introspección y oración por mis hijos, me obligas a mirar aún más profundo, no solo a mis acciones de hoy, sino a las raíces de las que provienen. Me doy cuenta de que no soy un padre o una madre que parte de cero. Soy el eslabón de una cadena, el producto de generaciones que me precedieron. Llevo en mí no solo el color de los ojos de mi padre o la sonrisa de mi madre, sino también sus heridas, sus miedos, sus patrones de comportamiento, tanto los buenos como los malos. Y esta mañana, con una honestidad dolorosa, reconozco que a veces reacciono con mis hijos no desde mi yo presente y consciente, sino desde las heridas de mi propio niño interior. El grito de impaciencia que se me escapa puede ser el eco de los gritos que yo mismo escuché. La dificultad para expresar afecto puede ser el resultado de un hogar donde los abrazos eran escasos. La tendencia a la sobreprotección puede nacer de un miedo arraigado por alguna carencia que sufrí. Y veo, Señor, cómo estas cadenas invisibles, estas herencias emocionales y espirituales, pueden transmitirse de generación en generación si nadie tiene la valentía de detenerlas en tu nombre. Por eso, mi oración hoy es también una oración de sanidad y de liberación generacional. Te pido que traigas a la luz de tu verdad cualquier área de mi pasado que aún no ha sido sanada y que está afectando mi manera de criar a mis hijos. Escudriña mi corazón, Señor. Muéstrame las raíces de mi ira, de mi ansiedad, de mi necesidad de control. Ayúdame a perdonar a mis propios padres por las heridas que, intencionadamente o no, me causaron. Libérame de cualquier amargura o resentimiento que pueda estar envenenando el pozo del que beben mis hijos. Quiero perdonar como tú me has perdonado a mí, para poder romper el ciclo del dolor. Y en el nombre de Jesús, que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, rompo toda atadura generacional de pecado,
de disfunción y de maldición. Renuncio al patrón de la ira, de la adicción, del divorcio, de la pasividad, del miedo, de la enfermedad espiritual que haya podido existir en mi linaje. Declaro que mi familia es una nueva creación en Cristo. Declaro que las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, Corintios. Te pido que establezcas en mi hogar un nuevo legado. Un legado de amor incondicional, de comunicación abierta y honesta, de perdón rápido, de fe vibrante, de servicio gozoso. Que mis hijos hereden de mí no las heridas de mis antepasados, sino las bendiciones de un pacto renovado contigo. Que ellos puedan mirar atrás y ver en mí el punto de inflexión donde la gracia triunfó sobre la disfunción. Esta es una tarea que me supera por completo. Requiere una autoconciencia brutal y una dependencia total de tu poder sanador. Por eso me rindo a ti. Sé mi terapeuta, mi consejero, mi sanador. Donde haya una herida, aplica tu bálsamo. Donde haya una mentira arraigada, arráncala y planta tu verdad. Donde haya un corazón de piedra, dame un corazón de carne. Quiero ser un canal limpio para tu amor, no una tubería obstruida por los escombros de mi pasado. Quiero ofrecer a mis hijos agua pura y fresca, que brote de un corazón que ha sido sanado y redimido por ti. Ayúdame a ser el padre que yo necesité y quizás no tuve. No para vivir en el pasado, sino para construir un futuro mejor para la siguiente generación. Que mi vida sea un testimonio de tu poder para redimir, para restaurar y para hacer nuevas todas las cosas. Y ahora, Señor, mientras la luz del día ya es plena y los sonidos de mi hogar comienzan a despertarse, recojo todas estas peticiones, todas estas reflexiones, todos estos anhelos de mi corazón, y los ato juntos en un acto final de consagración. Como Ana te presentó a Samuel en el templo, como María y José te presentaron a Jesús, hoy yo también te presento a mis hijos. Con humildad y con una fe temblorosa pero sincera, te los devuelvo. Reconozco una vez más que no son míos, son tuyos. Yo soy solo el custodio temporal de un tesoro eterno. Te los consagro en cuerpo, alma y espíritu. Consagro sus mentes para que piensen tus pensamientos. Consagro sus ojos para que vean el mundo con tu perspectiva. Consagro sus oídos para que escuchen tu voz por encima del ruido. Consagro sus bocas para que hablen tu verdad con amor. Consagro sus manos para que sean tus manos en este mundo, para construir, para sanar, para servir. Consagro sus pies para que caminen por las sendas de justicia que tú has preparado para ellos. Y ahora, Padre, los envío. Los envío a su día, a sus colegios, a sus actividades, a sus amistades. Los envío no desde un lugar de miedo, sino desde un lugar de fe. Porque después de este tiempo contigo, mi confianza ha sido renovada. Sé que no van solos. Tu presencia va con ellos como una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Tu favor los rodea como un escudo. Tu Espíritu Santo habita en ellos como un guía y un consolador. Mi oración ahora se convierte en una bendición final.
una declaración de fe sobre sus vidas para este día que comienza. Que hoy caminen en salud divina y en seguridad. Que hoy experimenten tu gozo y tu paz de una manera tangible. Que hoy sean una luz en la oscuridad, un reflejo de tu amor para cada persona que se cruce en su camino. Que tengan éxito en sus tareas, no para su propia gloria, sino para demostrar la excelencia que viene de ti. Que encuentren favor con sus maestros y con sus compañeros. Y que al final del día, cuando regresen a casa, puedan volver a este puerto seguro, a este hogar donde son amados incondicionalmente, y podamos juntos darte gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por escuchar esta larga oración de un corazón de padre. Gracias por tu paciencia, por tu gracia, por tu amor que nunca falla. Dejo a mis hijos en tus manos, que son infinitamente más capaces y más amorosas que las mías. Y yo me levanto de este lugar de oración, no con la carga de la responsabilidad, sino con el privilegio de ser tu colaborador en la obra más importante del mundo, formar la próxima generación de tus discípulos. Que todo lo que haga y diga hoy, en mi interacción con ellos, sea una continuación de esta oración. En el nombre poderoso y lleno de amor de tu Hijo, mi Señor y Salvador, Jesucristo. Amén.